La guerra civil es sin duda la tragedia más grande que ha tenido que vivir el pueblo español a lo largo de su historia. Así fue también en esta localidad de Posadas, un pueblo de tamaño mediano en pleno valle del Guadalquivir. Se puede decir sin temor a grandes errores que Posadas fue un microcosmos, como muchos otros pueblos y ciudades, donde se dio todo lo malo que una guerra como aquella podía ocasionar. Comenzó con un golpe de Estado y en Posadas lo hubo. El golpe de Estado no triunfó, en Posadas tampoco. Ese golpe trajo la desaparición de los organismos de la nación. Así ocurrió en Posadas, donde las fuerzas de orden público y el Consejo Municipal desaparecieron. Al tomar el poder la masa de obreros armados se produce el caos. Ese caos dio paso a una revolución en nuestro pueblo, lo mismo que sucedió en bastantes zonas del país. El fracaso del golpe de Estado dio lugar a una guerra civil que en Posadas adquirió el carácter de lucha de clase. La guerra acaba con la derrota de las clases populares y la izquierda en general en toda España, y finalmente se implanta una dictadura que, usando una durísima represión como arma de terror, sojuzga a la población en beneficio de las clases dirigentes y de la Iglesia Católica que apoyó el golpe de Estado y la guerra. La Ruta del 36 es una narración de los hechos ocurridos en esta localidad, centrada en los espacios donde sucedieron. Por ello, no se seguirá una secuencia temporal, sino que, señalando los lugares, se narrarán los hechos en los sitios donde ocurrieron, indicando, eso sí, el momento de la guerra y la posguerra en que tuvieron lugar. La guerra en Posadas tuvo estas tres etapas. Primero, golpe de Estado contra la democracia republicana el 19 de julio de 1936. Las milicias republicanas improvisadas hacen fracasar el golpe. Se crea el Comité de Defensa de la República. Esta etapa dura 5 días. Segunda, el periodo revolucionario que va del 23 de julio al 29 de agosto, algo más de un mes. El Comité de Defensa de la República pasa a ser Comité Revolucionario. Tercera etapa, ataque del ejército y evacuación de la población, seguido de una durísima represión y dictadura franquista que va desde el 29 de agosto de 1936 a la Constitución de 1978. Estamos en la plaza de Castelar, que era el principal lugar de convivencia del pueblo, donde se celebraban las corridas de toros de la Feria de Septiembre y otras muchas fiestas. Había varios edificios importantes donde ocurrieron sucesos de gran dimensión durante cada una de las etapas indicadas. El ayuntamiento estaba formado por 15 concejales que habían sido elegidos en abril del 31. De ellos, 6 eran de coalición republicano-socialistas. Otros 5 pertenecían al partido Unión Republicana, un centroizquierda liderado por el sevillano Martínez Barrios, 2 se autodenominaban progresistas, aunque eran de derechas, y otros 2 de la misma opción política figuraban como independientes. Desde el mes de febrero del 36, el alcalde de Posadas era José Martínez Santiago, el mellizo, de Unión Republicana, que había pertenecido a la logia masónica Abril 412. Había sido fundador del Ateneo, del Centro Republicano Autónomo. Resultó el más votado en las elecciones municipales de 1931. Era hijo y nieto de jornaleros, jornalero él también, y a la sazón tratante. El Casino El Progreso había sido creado por las familias adineradas del pueblo a finales del siglo XIX y en él se reunía lo más granado de esa familia. Ahí celebraban sus bailes de carnaval, entre otras fiestas, y ponían sus palcos en las corridas de toros.
Fue incautado por el franquismo y convertido luego en cuartel de Falange durante la guerra. Ahí se producían los interrogatorios con paliza a quienes volvían de la zona republicana al terminar la guerra. Se pelaba al cero a las mujeres, se les daba aceite ricino para que defecaran en sus propias ropas. Más tarde, en la larga dictadura que siguió, fue sede de la Oficina de la Seguridad Social y de la Cámara Agraria. Contiguo a El Progreso estaba el Ateneo Popular, una institución dedicada íntegramente a la extensión de la cultura para el pueblo, que se fundó en 1923. En sus instalaciones tenían lugar conferencias, exposiciones, teatros, clases de música y canto, pues tenían una rondalla y coro y se daban clases de alfabetización. Era también lugar de reunión de gente de izquierda y, proclamada la Segunda República, cambió su nombre por el de Ateneo Republicano. En unas habitaciones del piso alto estaba la sede de la Federación de Republicanos de Izquierdas. Los ateneístas de Posadas fomentaron y ayudaron a la fundación del Ateneo de Almodóvar del Río. Dada su significación política, tuvo un importante papel durante la guerra. Ahí se reunían los republicanos que se enfrentaron al golpe de Estado que dio la Guardia Civil en Posadas, y en uno de sus balcones se colocó una radio que continuamente informaba de lo que ocurría en las dos zonas en que España quedó dividida por la guerra, pues todos los demás medios de comunicación no funcionaban. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. También fue incautado por el franquismo y la institución desapareció para siempre. En cambio, el Ateneo de Almodóvar sigue existiendo y tiene una importante actividad cultural. En esta casa de la plaza, frente al Ateneo, estaba el sindicato Alianza Obrera. Aunque existían las secciones locales de partidos políticos como Izquierda Republicana, Unión Republicana, Acción Popular y el PSOE, de reciente fundación en Posadas, la inmensa mayoría de la masa obrera local no estaba afiliado a ellos, pero sí pertenecían a sindicatos como Alianza Obrera, que era el mayoritario y tenía su sede en esta casa. En otra casa más modesta del barrio de La Morería estaba la sede del Sindicato de Obreros Agrícolas. Los 5 años que duró la Segunda República fueron de mucha conflictividad social, con huelgas y otras acciones. Un testimonio oral contó que en una huelga obrera, la Guardia Civil o el Ejército colocó una ametralladora en la puerta del Ateneo, apuntando a la sede de Alianza Obrera. En la tarde-noche del 19 de julio, cuando la Guardia Civil había destituido al alcalde y concejales democráticos y se había incautado de la llave del ayuntamiento con que comenzó el golpe de Estado, los guardias procedieron a detener a los líderes obreros, unos en esta sede de Alianza Obrera y otros en sus casas. En aquella época, el paludismo era una enfermedad endémica y había en Posadas un dispensario antipalúdico para combatir esa enfermedad. Tras el golpe de Estado y la detención de los líderes obreros, estos, en su gran mayoría jornaleros, huyeron al campo, recogieron escopetas por los caseríos y se acercaron al pueblo. Los guardias, viéndose en franca minoría, se refugiaron en el cuartel. Seguidamente, la masa jornalera comenzó los registros en las casas de muchas familias del pueblo, recogiendo las armas de fuego que tuvieran. Y además, fueron deteniendo a las personas de derecha, especialmente a lo que ellos llamaban los señoritos, que eran encarcelados en el dispensario
convertido así en cárcel improvisada. Los guardias se rindieron en la noche del día 23 y fueron encarcelados en el salón de plenos del ayuntamiento, lo que trajo la euforia a la improvisada milicia obrera. Pero en la mañana de ese día se oyeron fuertes explosiones. Era el ataque a cañonazos que sufría Almodóvar. Temiendo que ese ataque llegara también a Posadas, se produjo un caos colectivo. La gente comenzó a correr hacia las afueras del pueblo para protegerse. En medio de ese caos, un grupo de hombres armados protagonizaron 2 masacres. Mataron a tiros a varios de los guardias presos en el ayuntamiento y luego hicieron lo mismo en el dispensario. Aquí murieron 49 personas, en una escena inenarrable. Un preso pudo huir por el tejado, otro escapó por la puerta y se refugió en una casa donde fue encontrado y asesinado. Algunos quedaron heridos en las distintas habitaciones del dispensario y fueron rematados a hachazos, que era el arma de muchos de los obreros milicianos. Con la guerra y los hechos que aquí ocurrieron, cambió el carácter de la plaza. Ya nunca más fue un lugar de convivencia popular. El ayuntamiento franquista compró la casa del dispensario, la derrulló y en su solar colocó un jardincillo y en la fachada una gran cruz, la Cruz de los Caídos. Desde entonces, y durante muchos años, fue el lugar para misas, bendiciones, discursos, desfiles de militares y falangistas, y con el cuartel de Falange tan próximo, donde se practicaban los interrogatorios con tortura. Durante un tiempo de la guerra, hubo permanentemente encendido ante la cruz un candelabro ardiente para recordar a los allí muertos. Un republicano contó que a él y otros los ponían de rodillas a rezar durante horas y horas ante la cruz. Llegó al pueblo un jefe militar o de Falange que al verlo preguntó qué era aquello. Cuando le explicaron que rezaban por los asesinados, ordenó que los quitaran de inmediato, que esos hombres no rezaban, sino que estarían maldiciendo a nuestras madres. Salimos de la plaza por el norte y estamos en las 4 esquinas. Estamos en las 4 esquinas, un lugar en el que 4 esquinas no son un cruce de calles. Aquí solían ponerse los jornaleros al anochecer, esperando que algún patrón los llamara a trabajar. Se está junto al Real Centro Filarmónico. Hay una preciosa vista de una hermosa casa y en esa vivienda de 3 plantas más palomar se situó un puesto de observación por si acudían aviones a bombardear. Aunque Posadas tenía una población similar a la de hoy en día, unos 7.500 habitantes, el casco urbano era bastante más pequeño. No existía la barriada Nuestra Señora de la Salud, donde ahora hay más de 500 casas. Tampoco el barrio El Pilar, las llamadas casas baratas, ni los pisos de la muralla y otros de posterior construcción. Las familias de la clase trabajadora vivían en casas de vecinos, cada una ocupaba 1 o 2 habitaciones. Había una cocina común con varios fogones y un solo váter, sin agua corriente para todos sus habitantes. Estas viviendas eran verdaderos hormigueros humanos.
Las elecciones de febrero del 36 fueron muy tensas, sin incidentes previos, pero sí hubo incidentes posteriores. En Posadas se produjo un asalto al Centro Filarmónico tras saberse el triunfo de la izquierda. Como la táctica de la derecha era rendir a los trabajadores por hambre, en marzo se produjeron 2 robos en el campo, en las fincas El Torilejo y La Emparedá. Lo llamativo es que los autores, unos 20 hombres, lo hicieron a plena luz del día y a cara descubierta. Se trajeron productos de la matanza y aceite, que luego repartieron a las familias obreras hambrientas. A principios de julio estaba planteada una huelga de la siega, un trabajo duro, a pleno sol, con la espalda doblada. Los obreros pedían que se cumpliera la ley de jornada de 7 horas, mientras los patronos querían que la jornada fuera de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde y que si no aceptaban se suspendían las negociaciones. En Córdoba se disolvió la agrupación del PSOE de la capital por estar dividida en 3 facciones. Todo ello producía una enorme tensión social a 3 o 4 días del golpe de Estado. La historia de España registra que desde 1800 a 1936 se habían producido muchos golpes de Estado. Algunos historiadores los cifran en unos 40 al menos. En la tarde del 19 de julio, la Guardia Civil destituyó al Ayuntamiento Democrático y se incautó de las llaves del ayuntamiento y de la caja fuerte del mismo. Enseguida comenzaron las detenciones de líderes obreros y el cierre de las sedes sindicales. En la fachada del Filarmónico, la Guardia Civil colocó el bando de guerra que había proclamado en Sevilla el general sublevado Queipo de Llano. Algunos líderes obreros fueron detenidos en la sede de Alianza Obrera. Otras acciones de los golpistas fueron controlar todas las comunicaciones, teléfonos, telégrafos, las entradas al pueblo, etc. Los guardias registraron las casas de los dirigentes detenidos, requisaron algunas escopetas y se llevaron los receptores de radio de los bares para que la masa jornalera no supiera qué pasaba en el país. Ante estas acciones, la masa obrera huyó al campo, recogieron escopetas de caza por los caseríos y empezaron a organizar unas milicias que con toda cautela se acercaron a la entrada al pueblo. La Guardia Civil, al verse en minoría, se acuarteló. El Real Centro Filarmónico. Había sido fundado en 1906 por un grupo de personas amantes de la música, con la finalidad principal de enseñar música a cualquier aficionado, crear una orquestina o rondalla y coro que amenizara los bailes que esa sociedad organizaba, sobre todo en carnaval y feria. Hasta la fecha nunca tuvo significación política alguna. Aquí ocurrieron al menos 2 sucesos importantes. El primero fue durante las elecciones generales de febrero del 36. Estas fueron muy tensas, pero sin incidentes importantes. Durante la campaña electoral, el presidente, que era de derecha, politizó el casino y al conocerse el resultado y que ganaba la izquierda, se ausentó de Posadas temiendo algo. Y efectivamente algo sucedió. Un grupo de obreros de izquierda protagonizaron una noche el asalto al centro, causando daños por valor de unas 4.000 pesetas de entonces. El otro hecho ocurrió durante el periodo revolucionario, entre finales de julio y finales de agosto de ese año. Unos milicianos armados llevaron al centro a Rafael Siles, que era zapatero y músico. Le obligaron a abrir el armario donde se guardaban las partituras musicales y que separara las de contenido religioso, como podían ser misas, himnos, motetes, villancicos. Una vez hecho esto por Siles, forzado por los milicianos armados, estos llevaron las partituras al corral del casino y las incendiaron, una muestra más del profundo anticlericalismo de la masa jornalera en aquel tiempo.
La siguiente parada es la número 3. Se hace en la puerta de la parroquia, inicio de la calle Fernández de Santiago. En los 5 días que van del 19 al 23 de julio, ocurrieron varias cosas importantes, algunas ya referidas, y también intentos de negociar por parte del Comité de Defensa de la República con la Guardia, para volver a la situación anterior y esperar hasta ver qué sucedía en el país, pero los guardias persistieron en su actitud, hasta que se rindieron en las primeras horas del día 23 en plena noche. Amanecido ese día, un numeroso grupo de milicianos escopeteros, eufóricos tras la rendición de los guardias, y viéndose dueños de la situación, vinieron a la parroquia y buscaron explosivos que pensaban estaban escondidos y también las joyas de las imágenes. No hallaron nada de esto, incluso custodias, copones y patenas habían sido escondidos por el párroco. Entonces protagonizaron la destrucción de las imágenes, los retablos y el archivo, todo lo cual sacaron a esta plaza y lo incendiaron. Luego, algunas mujeres recogieron tablas a medio quemar para sus fuegos en las cocinas. Cuando el ejército entró en el pueblo 40 días después, aún encontró algunas de esas tablas en los registros concienzudos de las casas que se hizo, y eso sirvió para acusar a algunas personas del asalto a la iglesia. Rodeamos la iglesia, pasamos bajo el arquito y estamos en la plaza de los Pósitos. Es la plaza más antigua. Y en esta casa estuvo el ayuntamiento antes de 1888. Frente a él estuvo el matadero y en la casa de la cara sur estaba el Pósito municipal. Era este una institución municipal, un almacén de trigo y cebada que regulaba el precio del trigo para el pan, que era el alimento principal de las clases populares. Durante la guerra y posguerra probablemente fue cárcel y la gente le llamaba la higuerilla. El edificio de esta plaza, que tuvo más protagonismo durante la guerra, fue el Hospital de la Caridad, oficialmente del Corpus Christi, hoy Archivo Municipal. Antón García de Pineda, que probablemente era cura, fundó este hospital y dejó una herencia para mantenerlo a finales del siglo XVI y aún funcionaba en la época de la guerra que estamos contando. Algunos heridos que quedaron vivos en las dos masacres ocurridas el día 23 de julio, Francisco Aranda y el guardia Torres, fueron traídos aquí y curados por el joven médico local Alfredo Herrera. No obstante, este médico fue fusilado por el ejército y los franquistas al entrar en el pueblo el día 29 de agosto de 1936. Salimos de la plaza por la izquierda de la fachada sur y llegamos a la calle Alcalá Zamora, hoy Blas Infante.
Una vez que la Guardia Civil se refugió en el cuartel, cosa que también hicieron los guardias municipales, los milicianos improvisados comenzaron a registrar las casas donde suponían que el dueño tuviera armas de fuego. Muchas familias tenían escopetas de caza y eso fue lo que mayormente requisaron, comenzando por las primeras casas de esta calle. En aquel verano del 36 tenía el nombre del que había sido presidente de la República, Alcalá Zamora, pero es curioso saber que antes se hubiera llamado Calle Ancha, cosa que aquí no es, pero sí lo es al final de ella. En la madrugada del 22 comenzaron los registros de las casas de esta calle requisando las armas de fuego. Un registro en medio de una gran tensión se produjo en la casa número 10, donde vivía el propietario Luis Bonilla y sus hermanas. Los milicianos buscaban con mucho ahínco a este agricultor, no sabemos por qué. Registraron la casa varias veces y no lo encontraron, aunque estaba allí, escondido en un techo raso donde pasó más de 40 días, hasta que entró el ejército. Cuando se produjo esa entrada el 29 de agosto, todo el pueblo había huido a la sierra. Algunos lo hicieron forzados por los milicianos escopeteros. Entre estas personas forzadas a huir estaban dos hermanas de Bonilla, que llevadas a la mina de Calamón por un pequeño grupo de escopeteros, fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados a un pozo de la mina. Y una tercera hermana fue secuestrada por dos escopeteros muy violentos, llevada a caballo hasta Villanueva del Rey, a más de 50 kilómetros, donde fueron detenidos, y esta mujer fue salvada por milicianos republicanos de ese pueblo. La casa que había aquí se llamaba Las Tercias. Desde la conquista castellana, en el siglo XIII, la iglesia era la recaudadora de impuestos, principalmente recogía el 10% de todas las cosechas. Se llamaba el diezmo. Este se dividía en tres partes, una para el obispo, otra para el rey, otra para la parroquia y el cura. De ahí venía su nombre de Las Tercias. Terminada la guerra y cuando volvían los evacuados 3 años antes, eran encarcelados, sometidos a interrogatorios con torturas y muchos fusilados. La casa que aquí había fue una de las 3 cárceles que se instalaron en el pueblo. En esos primeros meses, recién acabada la guerra, Onofre Soto Barranquero, que estaba preso aquí, preguntó a otro que volvía del cuartel cómo le había ido. No sabemos qué le contaría, pero añadió que había escuchado que mañana le tocaba a él ir al cuartel a declarar. Esa noche Onofre, con una cuchilla de afeitar, se cortó la tráquea, las venas del antebrazo y el vientre. Desangrándose y con los intestinos fuera, se le obligó a declarar ante los guardias y el juez. En el consejo de guerra al que se le sometió está la cuchilla con la que se suicidó. Y no fue el único caso de suicidio de un preso así. Hubo al menos otro que incluso fue publicado en la prensa. Se llamaba Rafael Moreno Pérez. Algo más adelante, en la acera izquierda, haciendo esquina, está la casa de la familia Palacios. Tras el registro infructuoso de la casa de Luis Bonilla, la milicia obrera se dirigió al número 13, casa de la familia Palacios. Mientras intentaban que abrieran la puerta, desde los balcones, los hermanos Manuel y Pedro, con sus escopetas, pretendían defender su casa. Unos milicianos golpearon con sus hachas la puerta y otros, a la vez, saltaban por las paredes del corral que da a la calleja. La madre de Pedro y Manuel dice en un consejo de guerra que entregaron por la ventana las armas a los milicianos y a continuación otros sacaron a dichos hermanos ya detenidos a la calle, donde los esperaban más de 200 milicianos. Uno de estos, al sacar a la calle a Manuel Palacios,
que había sido juez municipal, pronunció esta frase: «Aquí os presento al verdugo del pueblo». Entonces alguno de los obreros, armados, disparó hiriendo a Manuel. Dispararon otros contra Pedro y los dos resultaron muertos. Eran las primeras muertes de esta guerra en Posadas. Se produjo a continuación una escena terrible. Mientras la madre y hermanas de Manuel y Pedro, llenas de dolor, llorando y gritando, recogían los cadáveres, cuya sangre corría calle abajo, dos hombres del numeroso grupo de asaltantes sufrieron un desmayo y cayeron al suelo sin conocimiento. Continuamos adelante y llegamos a la fachada principal del Ayuntamiento de Posadas. Este edificio se había construido en la época de la Restauración borbónica e inaugurado en 1888. Era la sede de las dependencias municipales, el despacho del alcalde y tenía un amplio salón de pleno, con su techo decorado con pintura alusiva a la Constitución entonces vigente. A las 5 horas del día 19 de julio, el alférez de la Guardia Civil con un guardia se presentó en el ayuntamiento y destituyó al alcalde y concejales. Se apoderó de las llaves del edificio, se levantó hasta del lecho, cerró la puerta y se llevó las llaves. Cuando 4 días después, la noche del día 22 al 23, la guardia se rindió, este alférez, el sargento y los guardias de Posada y Moratalla fueron traídos aquí y encerrados en el salón de pleno. Era ya la mañana de ese día cuando se oyeron unas fuertes explosiones algo lejanas. Era el ataque a cañonazos que sufría el vecino pueblo de Almodóvar por parte del ejército y un grupo de derechistas de Córdoba. Temiendo que después hicieran lo mismo en Posadas, los milicianos, a voces por las calles, dieron la orden de salir del pueblo. Todos los habitantes empezaron a correr con sus familiares hacia las salidas del pueblo, formándose un caos colectivo en medio del cual un grupo de milicianos escopeteros llegaron al ayuntamiento y comenzaron a disparar sobre los guardias sin aviso previo. Nadie dio la orden de hacerlo, no fue un fusilamiento en regla, sino un tiroteo desordenado sobre unos guardias desarmados. Tal es así que entre los 12 guardias que había quedaron 2 ilesos y 1 herido, que luego sobrevivieron. Esto ocurría mientras la gente corría por las calles con ancianos, personas enfermas, niños de cría, todos gritando: al campo, que llegan los fascistas! Los que dispararon de aquí se fueron al dispensario a escasos 15 metros de distancia y repitieron la faena que ya se había relatado estando en la plaza. Por la tarde, al no producirse el ataque a Posadas, la gente empezó a volver del campo a sus casas. Se reorganizó entonces el Comité de Defensa de la República y por las decisiones que se tomaron en los 35 días siguientes, se convirtió en Comité Revolucionario, organizado en departamentos. Se formaron más de 22 patrullas armadas de escopetas y hachas, cada una con un cabo y todas con 2 jefes, uno diurno y otro nocturno. Se organizó el reparto de alimentos y otros servicios públicos. Aquí, en el ayuntamiento, se reunía cada noche el comité y los jefes de cada departamento. En los últimos días de agosto, viendo segura la llegada del ejército, el comité decidió incautarse de los fondos que se guardaban en la caja fuerte del ayuntamiento. Este dinero sirvió para socorrer a las familias una vez evacuado todo el pueblo, con miles de personas repartidas en los distintos pueblos de la zona republicana y sin nada para sobrevivir. Terminada la guerra, el alcalde y los otros fueron acusados de robo por esta acción, pero eso ocurre en todas las guerras. Un bando no deja recursos que pueden caer en manos del enemigo. El caos que ya se ha expuesto fue aumentando y en los últimos días, antes de la evacuación del pueblo ocurrida el día 26 de agosto, algunos escopeteros destruyeron muebles del ayuntamiento y saquearon el archivo municipal.
casa que hubo antes aquí estaba el cuartel de la Guardia Civil y las viviendas de los guardias. Muy cerca, en la esquina con Pablo Neruda, estaba el Casino El Liberal, y en otra casa grande, frente a la tienda chica, estaba la cárcel, que lo era del partido judicial. Como ya se ha dicho, en la tarde del día 19 de julio comenzaron las detenciones de los líderes sindicales que fueron encarcelados en esa cárcel. Cuando 2 días después los guardias se refugiaron en el cuartel y desde sus balcones y tejados batían con sus fusiles desde el Filarmónico hasta el Paseo, los milicianos, obreros armados, se plantearon cómo liberar a sus compañeros encarcelados. Alguien propuso hacerlo accediendo por la casa contigua por atrás, cuya fachada está en calle Gaitán. Allí hicieron un agujero en la pared medianera y por él salieron libres todos los presos. Hubo intentos de negociar para volver a la situación anterior al golpe de Estado que resultaron infructuosas, y también hubo tiroteos entre los milicianos y los guardias. En el cuartel vivían las familias de estos, los cuales, viendo el peligro que corrían sus mujeres e hijos, hicieron otro agujero en la pared medianera de la casa contigua al cuartel y por allí pasaron a sus familiares, ya que la familia que vivía en esa casa se sabía que eran favorables al golpe de Estado. El cabeza de familia de esa casa, al saber que la guardia se había encerrado en el cuartel, pronunció esta frase: «La Guardia Civil nos ha abandonado». En la noche del 22 al 23, con la ayuda de milicianos palmeños, desde el tejado del Liberal lanzaron unos petardos sobre el cuartel. Entonces los guardias se rindieron saliendo a la calle desarmados, en camisa y con los brazos en alto. En fila fueron conducidos al ayuntamiento y encerrados en el salón de plenos. En ese breve recorrido, algunos guardias fueron insultados por algunos milicianos que habían recibido malos tratos cuando los sorprendían en el campo haciendo caza furtiva. Cuando los republicanos entraron en el cuartel, se hicieron con las armas de los guardias y, entre otras cosas, encontraron una lista que el alférez había hecho con las personas de derechas que se ofrecieron para secundar el golpe de Estado. En la mañana de ese día 23 de julio ocurrieron las 2 masacres ya narradas, la del salón de plenos sobre los guardias y la del dispensario contra las personas de derechas antes detenidas. En ello debió influir el haber encontrado esa lista de hombres favorables al golpe de Estado. Desde ese fatídico día desaparecen los organismos del Estado y el poder estaba en la calle, en las más de 22 patrullas armadas que se formaron donde cada uno actuaba a su antojo, sin respetar órdenes ni normas. Así, unos 20 días después, en la noche del 10 de agosto, un grupo de milicianos dirigidos por un tal Diente de Oro llegaron de madrugada a la cárcel, donde estaban presos 7 hombres que habían llegado desde Lora del Río, algunos malenos y 2 guardias de Moratalla que se habían salvado en el salón de plenos. Sacaron a un grupo de 8 presos, los condujeron a la Sierrezuela y los fusilaron. Luego volvieron, se llevaron a los 6 presos restantes e hicieron lo mismo. Todo ello hecho por su cuenta, sin orden ni permiso del comité. Avanzamos hacia el Paseo. En el número 78 de esta calle vivía el cura coadjutor de la parroquia, Leovigildo Ábalos. Antes de la rendición del cuartel, un grupo numeroso de milicianos, en la oscuridad de la noche, protegiéndose en los portales de las casas y en las esquinas con calle Antonio Gala, entonces calle del Agua, pretendían avanzar hacia el cuartel, cuando desde los balcones de esta casa dispararon contra el grupo. A hachazos derribaron la puerta, sacaron al cura y en la acera de enfrente fue fusilado. Su cuñado, que vivía en la misma casa, consiguió huir, fue perseguido y encontrado buscando refugio en una casa de calle Gaitán, donde también fue fusilado sin contemplación alguna.
Entramos a la calle El Agua, donde vemos el impacto de una bala sobre un barrote de hierro de una ventana, que estuvo a punto de cortarlo. No se sabe quién, cómo ni por qué de este disparo, pero su huella ha permanecido más de 80 años. Seguimos y llegamos al Paseo Pedro Vargas. El edificio del Colegio Jesús estaba recién terminado de construir. Una de las grandes reformas de la Segunda República fue la educación. Con él, aún sin inaugurar, Posadas pasaba de tener 4 aulas a tener 12, pero llegó la guerra. Así que su primer uso no fue albergar niños para educarlos, sino servir de cuartel de las más de 22 patrullas armadas que se organizaron para defender a la República del ataque de los militares y la derecha. Terminada la guerra en abril de 1939, se usó como albergue de familias sin vivienda que regresaban de la zona republicana, y durante más de 20 años no sirvió de colegio, mientras los niños del pueblo tenían clase unos por la mañana y otros por la tarde, hasta que en 1958 se inauguró. La ermita de Jesús Nazareno es también la sede de la imagen de la Virgen de la Salud, patrona del pueblo. Así como la parroquia sufrió el ataque iconoclasta de la mañana del día 23. Esta ermita, tan querida por el pueblo, fue asaltada y su retablo e imágenes sacadas fuera e incendiadas. Durante el mes de agosto siguiente, muchas familias que huían del ejército que entraba en sus pueblos llegaban a Posadas. El Comité Revolucionario alojó a esas personas desamparadas en la parroquia y organizó en esta ermita una cocina en la que se daba de comer a todos esos forasteros. Para hacernos una idea de cómo era la situación, hay un documento en el archivo municipal del ayuntamiento, ya franquista, tras la entrada del ejército, que dice que salieron de Posadas a finales de agosto unas 20.000 personas, cuando la población era solo de unas 7.500. La cara sur del paseo, donde están los kioscos, se ha llamado tradicionalmente el Callejón de Jesús, que era desde siglos antes la entrada al pueblo viniendo de Córdoba, hasta que se diseñó la carretera en 1910. En ese Callejón de Jesús ocurrió uno de los primeros fusilamientos por parte del ejército recién llegado al pueblo. El general golpista Queipo de Llano, desde Sevilla, había dado la orden de que todo el mundo entregara las armas que tuviera en el plazo de 4 horas. Julio Sánchez Bernabé era un hortelano que poseía una escopeta de caza vieja y que probablemente no supiera la orden de Queipo. En un registro en la huerta, el ejército encontró la escopeta y sin más preámbulos fue fusilado aquí, en el Callejón de Jesús. Iniciamos la calle Gaitán y paramos ante la casa de la familia García. Esta es una de esas casas lujosas de las familias de la burguesía agraria a quienes los jornaleros llamaban señoritos
y que de vez en cuando algunos de sus trabajadores, para referirse a ellos, decían mi amo. En ella vivían 3 hombres: Manuel, que era juez municipal, Rafael, estudiante de medicina, y José María, el más joven, además de varias hermanas. En la mañana del día 22, con la Guardia Civil acuartelada y en medio de una gran tensión social, un grupo de escopeteros vinieron a recoger las armas que tuvieran. Al verlo, los 2 hermanos mayores, desde los balcones, pretendían defender su casa con sus armas, cuando Josefa, una de sus hermanas, abrió una ventana en la planta baja y se asomó. Casi sin mediar palabra, uno de los que pretendían registrar la casa, conocido como el pajaritero, disparó su escopeta hiriendo a Josefa. Manuel y Rafael pidieron que viniera un médico a curar a su hermana, pero los escopeteros dijeron que no vendría nadie hasta que entregaran las armas. Hecho esto, vino el médico don Alfredo Herrera, mientras los 2 hermanos, Manuel y Rafael, eran conducidos presos al dispensario. Allí, al día siguiente, en medio de la masacre que tuvo lugar, murió Manuel. Rafael se salvó porque le habían dado permiso para venir a curar a su hermana herida, ya que era estudiante de medicina y algo sabría hacer al respecto. Muy cerca de esa casa estaba el Colegio Gaitán, que 2 hermanos curas habían fundado unos 150 años antes. De aquel edificio solo queda ahora la capilla, que también fue asaltada en medio del furor iconoclasta. Un grupo de escopeteros sacaron a la calle algunas imágenes con sus ropajes y le prendieron fuego, lo cual era visto por los vecinos a través de las ventanas de las casas próximas. Cuando todo ardía, salió de la capilla un personaje local llamado Manolillo el de las tortas, un hombre algo deficiente que vendía dulces por las calles con un canasto en el brazo. Llevaba un manto de la Virgen con el que hizo ademán de torear y luego lo arrojó al fuego. Terminada la guerra, fue juzgado, condenado a 12 años y murió de hambre y enfermedades en la cárcel. Avanzamos en dirección al Colegio Surot. Este edificio es el primero que se construyó en Posadas para la educación de la infancia. En aquel tiempo llevaba el nombre de Joaquín Costa, un pensador y escritor español preocupado por la mejora de vida del pueblo. Apenas sufrió daños durante el dominio obrero, pero tras la entrada del ejército y los fascistas el 29 de agosto de 1936, todas las casas del pueblo fueron registradas. La mayoría habían quedado deshabitadas porque el 90% de la población se evacuó a zona republicana. En esos registros que hizo el ejército se requisaba todo lo que hubiera en las casas, como muebles y enseres, y se almacenaban aquí. Cuando ya terminada la guerra en abril de 1939 y esas familias volvían al pueblo, decían que encontraban sus casas con las 4 paredes desnudas. Algunas familias que eran autorizadas a venir aquí a recoger algo que fuera suyo, decían que entre el montón de muebles y el miedo que soportaban, no conseguían identificar nada de su propiedad. Contiguo al Colegio Surot estaba la iglesia del convento de los Basilios, que se establecieron en Posadas a finales del siglo XVI. De todo el convento, que era muy extenso, solo quedaba la iglesia, cuya portada lateral se ve aquí. Como los demás templos católicos de Posadas, fue asaltada y su retablo e imágenes quemados. La nave del templo se convirtió en almacén de alimentos o economato, a donde se traían los víveres de las tiendas y huertas del pueblo, que luego se repartían con vales a la población. De modo que en aquellos 34 días del periodo revolucionario, todas las familias disponían de los mismos alimentos. Dentro del comité, el departamento de abastos que dirigía el que era alcalde, José Martínez Santiago,
apodado el Mellizo, se preocupó mucho de que no faltara la comida en cada casa. Calle Gaitán, esquina con Pablo Neruda. La casa número 39 de esta calle es la que ocupó el comandante Baturones, tanto para su residencia personal como para sede de su cuartel general, a la entrada del ejército aún posadas casi por completo vacío. Y aquí dio la orden de fusilar a un niño de 13 años que, sin él buscarlo, encontró una pistola en el tejado de una casa del campo. Unos soldados le mandaron recoger unos palomos que habían matado para comérselo y allí encontró la pistola que era del dueño de la finca. El niño no sufrió ni un rasguño, pero los demás del grupo, a fusilar esa noche, murieron todos. Probablemente lo del niño fue un simulacro, pero el hecho lo dejó marcado para el resto de su vida. Y en la esquina de la calle de la Villa, donde ahora hay un banco, se produjo otro suceso trágico. El día 26 de agosto, cuando se evacuaba a todo el pueblo ante la inminente entrada del ejército, Francisco Aranda, que estaba malherido de la masacre del dispensario, era obligado a salir del pueblo junto con su padre. Vivían unas casas más abajo en calle Gaitán. El padre discutió fuertemente con los escopeteros que lo obligaban a huir del pueblo por el estado de salud de su hijo, que había recibido un hachazo en la cabeza un mes antes y estaba aún convaleciente. En medio de esa fuerte discusión, en la tensión del momento, uno de los escopeteros disparó contra el padre, matándolo. Vamos a la plaza de la Estación por la calle Antonio Machado y nos detenemos un momento frente a la casa número 2. En esta casa vivía José Serrano Guzmán, más conocido por Pepón. Este hombre, al conocer las detenciones que los milicianos estaban haciendo y temiendo que vinieran a por él, fue a esconderse en la casa vecina, de la familia López de la Manzanara, el Mancheguito. Efectivamente registraron su casa y al no encontrarlo, registraron la del Mancheguito, 2 veces infructuosamente, pero la tercera lo hallaron escondido bajo una artesa de amasar el pan. Lo llevaron detenido al dispensario y allí murió en la matanza del día 23. Su vecino, el Mancheguito, muerto de miedo, temiendo que vinieran a por él, se cortó las venas de un brazo. No obstante, los milicianos lo respetaron. No le hicieron nada, fue curado por un médico y sobrevivió a la guerra. Continuamos hasta la plaza de la Estación. El 20 de agosto, una columna del ejército y derechistas de Córdoba
Atacó con cañones y ocupó luego Almodóvar por segunda vez. Ello hizo aumentar la tensión en Posadas y el comité se planteó qué hacer para impedir lo mismo aquí. Una de las decisiones fue cortar la línea férrea en el puente de hierro sobre el río Guadiato. Al mismo tiempo, se ordenó la evacuación del pueblo, temiendo un bombardeo así y también la represión que vendría después, dados los asesinatos protagonizados por los milicianos. El día 26, Palma del Río era atacada por el ejército, resistiendo los milicianos palmeños en una barricada en el puente sobre el río Genil. Mientras en Posadas, todo el pueblo se concentró hacia las 3 de la tarde en esta plaza para huir en dirección a la sierra por la carretera de Villaviciosa. Era la única salida que les podría llevar a zona republicana. Hay documentos que dicen haber en ese momento en el pueblo unas 20.000 personas, cuando la población oficial era de unos 7.500. Posadas hizo de embudo a donde vinieron a refugiarse muchas personas de los pueblos vecinos, de modo que se puede asegurar que entre 12 y 15.000 debieron concentrarse aquí para evacuarse ese día. No es difícil imaginar la situación de tantas familias, llevando los alimentos que hubieran reunido, algo de ropa y agua. Era pleno mes de agosto, a la hora de la habitual siesta. A pesar de lo angustiosa e incierta de la situación, se sumaron a ello varios hechos trágicos. Tránsito Arroyo Lucena era la esposa de Antonio Rossi Moro, que resultó muerto en el dispensario. Un par de milicianos armados se la llevaron hacia la estación de tren, la registraron y le robaron unas 20.000 pesetas que llevaba escondidas. La pobre mujer forcejeó con ellos, gritó y los maldijo. Entonces uno de ellos disparó y la mató. El guardia Torres había quedado herido en el dispensario. Fue curado, pero estaba preso, ya que era un testigo del gravísimo hecho de la muerte de sus compañeros. Unos milicianos lo trajeron a la plaza para ejecutarlo una vez fuera del pueblo, pero en la plaza se encontró con su mujer e hijos, produciéndose una terrible escena. La mujer y los hijos abrazados a él y gritando a los milicianos: ¡No lo matéis! ¡No lo matéis!, entre la muchedumbre concentrada. En esos momentos apareció una avioneta que, volando a baja altura, al ver a la muchedumbre, arrojó una bomba de pequeño tamaño, quizás una bomba de mano, que al parecer cayó al otro lado de las vías y no hizo blanco ni produjo daños. Con ello aumentó la confusión y el temor, ocasionando la desbandada, momento que aprovechó la familia de Manuel Matencio, que subió a un carro al guardia y su familia y huyó rápidamente hacia la Sierrezuela, salvando así la vida a ese guardia. En todas las guerras se producen evacuaciones de ciudades, añadiendo a las batallas y las numerosas muertes de soldados, una enorme tragedia que sufre la población civil. Podemos imaginar cómo debió ser la evacuación de Posadas, una riada humana a pie, algunos en animales de carga o carruajes, llevando a ancianos o enfermos, a hombres, mujeres y niños, corriendo a toda prisa hacia la sierra, buscando un lugar seguro o al menos discreto, temiendo por un lado al ejército y la aviación y por otro a los milicianos totalmente descontrolados, que ante el menor motivo podrían usar sus armas. Alguien dijo que esa noche no había en la sierra ningún caserío, encina, chaparro o alcornoque que no cobijara a una familia. Y con la tarea por delante de recorrer andando bajo el sol de agosto, sin apenas agua o alimentos, los 44 kilómetros que distan hasta Villaviciosa de Córdoba, y dejando atrás, en algunos casos para siempre, la pequeña seguridad de sus modestos hogares. Tres días después, el 29 de agosto, poco después de amanecer,
Las pocas personas que habían quedado en Posadas, unas escondidas y otras impedidas para huir por su estado de salud o su avanzada edad, oyeron unas explosiones que cayeron en los alrededores del pueblo. 2 columnas de militares y fascistas, una salida de Córdoba y la otra, la que había tomado Palma 2 días antes, avanzaron cautelosamente y se encontraron a la entrada del pueblo por la carretera. Entraron en Posadas sin disparar un solo tiro. Pusieron puesto de guardia en las entradas al pueblo y organizaron un cuartelillo en la casa número 23 de esta plaza. Ahí detuvieron a algunas personas que volvieron del campo y que pensaban que no tenían nada que temer, pero se equivocaban. Esa misma noche fueron fusilados sin juicio ni acusación expresa don Alfredo Herrera Siles, médico que había curado a los heridos supervivientes del dispensario y del ayuntamiento; don Antonino Sanz Toscano, maestro de 25 años de edad destinado en Sevilla, que nada tenía en común con los milicianos y que más bien pertenecía a la burguesía de Posadas; don Bernardo Velázquez Lozano, secretario del juzgado y del registro civil; Manuel Álvarez Vizcaya, apodado El Corucho y que tenía un bar; Rafael Fernández Urbano, jornalero; Manuel Fernández Rodríguez, camarero; y Herminio Sánchez Martínez. Fue el comienzo de una larga serie de noches lúgubres de fusilamiento sin juicio que duró hasta marzo de 1937. Cementerio Municipal de Posada. La Segunda República había secularizado los cementerios. Antes eran cementerios católicos y los fieles a otras creencias se enterraban aparte. Implantada la dictadura de Franco, volvieron a separarse a los muertos según su religión y finalmente, con la democracia, se volvió a que los muertos sean todos iguales, sin distinción de creencia. La noche siguiente al fatídico 23 de julio, se trajeron a los guardias fusilados en el salón de pleno y a los del dispensario y se enterraron en una fosa común. Luego, en ese lugar se erigió este mausoleo en buena parte pagado por el ayuntamiento, es decir, con dinero público. El alcalde republicano José Martínez Santiago, tras las 2 masacres indicadas, ordenó que esas muertes fueran inscritas en el registro civil de Posadas, intentando así mantener la legalidad civil republicana, en contraste con lo que hacían por toda España los militares sublevados y la derecha, que no documentaban los fusilamientos que hacían. Por ello, los republicanos fusilados eran convertidos en desaparecidos. Aún hoy, más de 80 años después, hay unos 120.000 desaparecidos en toda España fusilados por el ejército y los falangistas, que son buscados aún por sus familiares. La misma noche siguiente a la entrada del ejército, el 29 de agosto, fueron fusilados en la pared exterior del cementerio al menos 7 hombres de entre la poquísima población que no se evacuó. Sus cadáveres se pusieron sentados en el suelo, apoyados en la pared mirando a la carretera, y algunos fueron vejados. Al médico, don Alfredo Herrera, le colgaron un fonendoscopio y al maestro, don Antonino Sanz, le colocaron un babi escolar. La postura, mirando a la carretera, era un aviso de lo que esperaba a quienes volvían del campo al pueblo. Luego, se les enterró en una fosa común sin permitir a las familias ningún ritual de entierro. Estos fusilamientos indiscriminados tenían además la finalidad de paralizar por el miedo cualquier intento de oposición a la sublevación, por pequeño que fuera. Obedecían a las órdenes del general Queipo de Llano en Sevilla, y se practicaron por lo menos hasta marzo del año siguiente, 1937. Según distintas fuentes, hay en este cementerio al menos 3 fosas comunes en las que se enterró a republicanos fusilados.
La primera, muy cerca de la entrada al cementerio, donde se enterró a los primeros muertos. Otra en un espacio sin determinar por haberse construido nichos después y que estaría entre el pasillo central y la pared oeste. Y una tercera en la que se enterró a los fusilados terminada la guerra y que fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos. Esta tercera fosa está documentada en dicho juicio y se situó fuera del cementerio católico, en lo que la gente llamaba el cementerio protestante, ya que la Iglesia llama al cementerio católico tierra sagrada. Pasados unos años, durante lo que los historiadores llaman el primer franquismo, las familias del médico y el maestro consiguieron permiso del gobierno civil de Córdoba para sacar de la fosa los restos de sus deudos y darles digna sepultura en un nicho. Tuvieron que pasar 80 años para que los fusilados por los franquistas, que eran republicanos que defendían la democracia, tuvieran algún tipo de recuerdo y reconocimiento. Además de señalar el lugar de las tres fosas, el ayuntamiento colocó esta placa con la poesía que esta mujer dedicó a su hijo de 2 años cuando se la llevaron junto a su suegra para ser fusilada, solo por ser esposa y madre del líder obrero Juan Alonso Herencia. Que tanto sufrimiento, tanta muerte injusta, tanta violencia nos sirvan para trabajar por una sociedad donde quepamos todos, donde unas leyes democráticas y justas nos lleven a edificar una España mejor para nuestros hijos y nuestros descendientes.